La Iglesia Católica y el mundo entero han quedado profundamente conmovidos por la partida del Papa Francisco. Con su muerte, no solo se cierra un capítulo en la historia del Vaticano, sino que también se abre una profunda reflexión sobre su legado, su mensaje y el futuro del papado. En este video te llevamos por un viaje espiritual, histórico y profético que comienza en las humildes calles de Buenos Aires y se extiende hasta los confines de una iglesia que se enfrenta a desafíos sin precedentes. Pero esto no es solo una historia del pasado, es una llamada urgente al presente, porque la vida de Jorge Mario Bergoglio no fue la de un hombre común, fue la de un pastor que eligió la humildad en lugar del poder, la misericordia en lugar del juicio, el servicio silencioso en lugar del protagonismo. ¿Cuántos líderes espirituales conoces que renuncian a los privilegios de su cargo para vivir entre los más necesitados? ¿Cuántos se bajan del trono para caminar al lado de los pobres? Francisco lo hizo, y lo hizo cada día. Desde que asumió el pontificado, su mensaje retumbó en los corazones dormidos. Una iglesia cerrada en sí misma es una iglesia enferma. Su voz, a veces suave, otras firme como roca, denunció las injusticias, defendió la dignidad humana y recordó a todos que la fe sin obras es una fe muerta. Este no fue un pontificado cualquiera, fue una verdadera revolución espiritual, una sacudida en el alma de millones. Pero ahora, con su partida, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sigue? ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Comprendemos el peso profético de este momento? ¿Será Francisco el último papa, tal como anunció San Malaquías en su famosa visión? ¿O será su muerte solo el inicio de una nueva etapa para la Iglesia, aún más luminosa, o quizás más oscura? Estas son preguntas que no podemos ignorar. Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por accidente. Si has llegado hasta este punto, es porque el Espíritu te ha traído, porque hay algo en tu corazón que vibra con esta verdad. Y por eso, queremos pedirte algo especial. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con aquellos que quizás han perdido la fe, pero aún tienen esperanza. Envíalo a ese ser querido que necesita una palabra de consuelo. Públicalo en tus redes sociales. Sé tú también un sembrador de la luz. Y si sientes que este mensaje te ha tocado el alma, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos contenido que alimenta el alma, que ilumina la conciencia, que fortalece tu fe. Y tú eres parte esencial de esta comunidad. Aquí no solo hablamos de religión, aquí vivimos la fe. Aquí no solo miramos al cielo, caminamos con los pies en la tierra, pero con el corazón puesto en lo eterno. Y si deseas ayudarnos a seguir compartiendo estos mensajes, puedes apoyar este proyecto con un super thanks o dejando tu comentario. Cada palabra tuya nos anima a seguir. Cada gesto, por pequeño que sea, multiplica la bendición. Porque la historia no termina con la muerte del Papa Francisco. Quizás apenas está comenzando. Nació un 17 de diciembre de 1936, en un rincón modesto de Buenos Aires. No vino al mundo rodeado de lujos ni en cuna de oro, sino en el seno de una familia trabajadora, sencilla y profundamente creyente. Era el mayor de 5 hermanos, y desde pequeño cargó con la responsabilidad de ser ejemplo. Su padre, Mario, un inmigrante italiano que trabajaba en el ferrocarril, le enseñó el valor del esfuerzo diario. Su madre, Regina, mujer de fe inquebrantable, fue su primera guía espiritual. Le hablaba del Evangelio como quien canta una nana, con dulzura, pero también con convicción. Creció en un barrio donde convivían culturas, lenguas y religiones. Esa diversidad, lejos de confundirlo, le dio una mirada amplia, abierta, compasiva. Aprendió que Dios no habla solo en los templos, sino también en la calle, en el dolor del otro, en la risa del pobre, en los silencios de los que no tienen voz. Desde muy joven, Jorge mostraba una sensibilidad especial. No era un niño común. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o empresarios, él se sentaba en silencio a contemplar la vida, a leer los evangelios, a hacerse preguntas que muchos adultos evitaban. Y no por obligación, sino por una sed interior, por un llamado que crecía, silencioso pero firme. A los 21 años, una grave infección pulmonar lo puso al borde de la muerte. En medio de aquel sufrimiento físico, nació una certeza espiritual. Durante la convalecencia,
Jorge reflexionó profundamente sobre el sentido de la vida. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué enfermamos? ¿Qué sentido tiene todo esto si no es para amar más y mejor? Fue allí, en esa cama de hospital, donde su vocación se consolidó. No fue una visión celestial ni una voz en el viento. Fue algo más real, un deseo de entregar su vida por completo a Dios y a los demás. Poco después, ingresó al seminario y posteriormente se unió a la Compañía de Jesús. Con los jesuitas, encontró el rigor intelectual, la formación profunda y el compromiso con los pobres que buscaba. No quería una fe cómoda, quería una fe encarnada, comprometida, transformadora. En 1969 fue ordenado sacerdote. Años después, en pleno contexto de la dictadura militar en Argentina, fue designado superior provincial de los jesuitas. No fue un tiempo fácil. Fueron años oscuros, de represión y miedo. Pero Bergoglio no se escondió. Caminó con firmeza, guiando a su comunidad con prudencia, oración y coraje. Su liderazgo, siempre marcado por la humildad y la escucha, llamó la atención del Vaticano. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó al rango de cardenal. Y aunque ese gesto lo colocaba en una posición de influencia global, Jorge Mario Bergoglio no cambió su forma de ser. Seguía viajando en colectivo, seguía cocinando para sus hermanos jesuitas, seguía lavando los pies a los pobres, porque, en el fondo, nunca dejó de ser aquel joven que, tras respirar con dificultad, decidió consagrar cada aliento a Dios. En 2013, el mundo fue testigo de un acontecimiento inesperado. Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el primer papa jesuita y el primer pontífice latinoamericano de la historia, tomando el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Desde el primer momento, su estilo rompió esquemas. Rechazó los lujos del Palacio Apostólico, optó por vivir en la Casa Santa Marta y se convirtió en un símbolo de cercanía, humildad y sencillez. El Papa Francisco dedicó su pontificado a los más pobres, a los marginados, a los jóvenes sin futuro y a los ancianos olvidados. Su mensaje, profundamente inspirado en las Escrituras, Mateo 25, Lucas 12:15, Gálatas 3:28, resonó con fuerza entre creyentes y no creyentes. Promovió una iglesia misericordiosa, menos centrada en la condena y más en la acogida. Habló de la necesidad de reformar estructuras obsoletas, de cuidar la creación, Laudato Si, y de enfrentar con valentía los abusos cometidos por miembros del clero. Francisco no dudó en abordar temas sensibles: la pena de muerte, el aborto, las uniones homosexuales, la corrupción, el clericalismo. Su postura sobre el infierno como separación total de Dios y su defensa de la compasión como camino evangélico marcaron una nueva etapa para la Iglesia. Tal como él mismo dijo, la ternura es la fuerza de Dios. Pero hay algo más que sobrevuela su figura: la profecía de San Malaquías. Este obispo irlandés del siglo XI habría recibido visiones del futuro que incluían una lista de 112 papas, desde Celestino II hasta el fin de los tiempos. Muchos creen que el Papa Francisco es el 112 de esa lista, el último. San Malaquías lo llama Pedro el Romano, un guía que conducirá a la Iglesia en tiempos de gran tribulación hasta la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma. ¿Podría Francisco ser ese último papa? ¿Coincide su pontificado con la etapa final anunciada en el Apocalipsis? ¿Será el inicio de una transición espiritual global? Estas preguntas, que alguna vez parecían teoría de conspiración, hoy resuenan con más fuerza que nunca. La renuncia de Benedicto XVI en 2013, el envejecimiento de Francisco, su salud deteriorada y sus recientes visitas a tumbas simbólicas como la de San Celestino V, el Papa que también renunció, avivan las especulaciones. Un legado que trasciende el tiempo. Independientemente de las profecías, lo cierto es que Francisco ha dejado una huella imborrable. Como afirma Romanos 12:16, vivió en humildad, sin buscar grandeza, pero con una grandeza de alma que movió a millones. Fue un papa que nos habló no desde la altura de un trono, sino desde el suelo que pisan los pobres. Su vida fue un eco constante del mensaje de Jesús. Lo que hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Mateo 25:40. En un mundo dividido por la guerra,
el egoísmo, la indiferencia. Francisco predicó el amor, no un amor romántico o idealista, sino un amor concreto que perdona, que restaura, que abraza al enemigo y que busca la paz. ¿Y ahora qué? Con su partida, la Iglesia enfrenta un futuro incierto. ¿Se elegirá pronto un nuevo papa? ¿Será este el final de una era? ¿Qué enseñanzas nos deja su vida? ¿Estamos preparados para enfrentar los tiempos que se avecinan? Este video no busca ofrecer respuestas definitivas, sino invitarte a reflexionar, a mirar el legado del Papa Francisco con ojos de fe y esperanza, y a prepararte espiritualmente para lo que está por venir. Las palabras de Jesús en Mateo 16:18 siguen siendo luz en medio de la oscuridad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.